Hola a todos los que están oyéndonos. Nosotros somos Nación X. Esta es una transmisión que estamos enviando desde nuestra locación que no puede ser revelada. Nos encontramos aquí con Diego Sáenz Laguna. Hola, hola. Sí, un hombre cuya madre lo alimentó por mucho tiempo con radiación gamma. Entonces, muchas veces durante los discursos van a escuchar a Diego quizás salirse de control o actuar de una manera muy explosiva. Se debe justamente a que la radiación gamma activa eso en él cada vez que se interesa por el argumento. A diferencia de Julio, me pongo más débil. Ese es mi poder, ser más debilucho. Y Jorge Mendoza, mi compañero. Pero cuenta mi origen en secreto. ¿Ah, tu origen secreto? Sí. Eres como Obelix. Te caíste en una marmita de superinteligencia, pero te hizo mal y ahora pensáis demasiado las cosas y estáis paralizados, nunca podéis hacer nada. Esa es tu maldición. Tenés un superintelecto que dudáis mucho. Ya, bueno, y nosotros somos solamente 2 habitantes entre los muchos que existen ahora en Nación X. Porque hay que declarar que somos una república independiente, estamos fuera de las 200 millas náuticas del Estado chileno, en una plataforma petrolera abandonada que no pueden saber dónde está. En esta nación estamos a favor de la descarga por torrent. Tenemos a Julian Assange acá, a Mr. Robot. Snowden de hecho llega mañana. Pero, y bueno, esa es la idea, hacer unos podcasts, algo muy original. Claro, queríamos transmitir un poco de las cosas que vemos nosotros desde acá. En la televisión, digamos que se emite del continente, bastante buena por lo que nos llega a nosotros la señal de cable. Esta es la era de la tele. Esta sí, es la era de la tele. Bueno, se va, así le van a recordar los libros de historia como ¿cómo? La década del 2000, la década del 10. Sí. Esta es la década del 10. La década del 10, claro. O sea, y está terminando con el triunfo de la televisión, ¿eh? Sí, o sea, pero hablemos un poco de la tele antes de empezar con el tema, que es una sesión muy chica. Sí, adelante, dale. Esta fue una revolución que yo creo que partió como con Twin Peaks. Sí. Hay que pensar que todos los cambios históricos son súper lentos y tienen antecedentes, ¿cachai? Entonces tenéis como así antecedentes como más anteriores como Twin Peaks, en la primera década de los 90. Claro, una serie de David Lynch de los 90, seguramente muchos han escuchado de ella. Claro, porque siempre como a nivel de realización, ¿cachai? Y a nivel de guiones, siempre la tele fue como el hermano chico del audiovisual. Claro, estamos hablando igual de una serie cuyo formato se parece bastante al formato de las telenovelas hoy en día. Sí, sí. Exactamente, muy melodramático. Pero bueno, y ahí también tiene el rol que jugó la HBO, y poco a poco las series tenían como una factura más, no sé si la palabra cinematográfica, pero como nivel de producción. No en estilo ni en no a nivel artístico, por así decirlo. Un antecedente más cercano, y seguramente vamos a dejar varios fuera, pero por lo menos el que yo recuerdo diría que Lost también aportó su grano de arena, digamos, en esta gran explosión de la televisión. Y bueno, de la serie de televisión. Y después llegó la Elite, ¿cachai? Como claro. HBO, como decís tú, llegaron. Y después la calidad HBO se empezó a traspasar como con Mad Men, que es de la AMC. Ya. ¿Cachai? Cuando yo empecé a ver Mad Men, yo pensé que era una serie de la HBO, por la factura que tiene. Yeah. Esa es la caga. ¿Cachai? Claro. Y en el fondo, bueno, y para empezar a hablar ya del tema que fue hoy día. Sí, porque vamos a hablar de una serie en específico, una que nos gusta mucho a ambos. La gracia de la tele es que está. Siempre los elementos culturales y artísticos son una representación de la época en la que fueron hechos. Claro. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, las películas de época hechas en el 90 y tanto no habla de la Segunda Guerra Mundial. El Soldado Ryan no habla de la Segunda Guerra Mundial. Hablan de una realidad. Hablan del 98. Propia, ¿cachai? Claro, de la época. Entonces, ya estando hacia el final de la década, creo que podemos hacer un balance. De cómo, cuál es el aporte de la televisión. Sí. Y lo que nos lleva a la serie que nos convoca hoy día. Claro, la serie que nos convoca hoy día es La Legión, emitida por el canal FX. Está basada en un personaje del cómic de Marvel, relacionado con los X-Men. Es creado por Chris Claremont. Qué bonito no era Stan Lee en los créditos. Para mí una victoria. O sea, aparece como productor ejecutivo. Que en el fondo siempre son consultantes, pero es fácil pensar de que Stan Lee quizás no esté, digamos, realmente inmerso en la producción de cada una de las producciones de Marvel. Stan Lee es ¿cómo se dice? Un relacionador público. De hecho, sería muy bonito que este podcast políticamente le declarara la guerra a Stan Lee, porque yo creo que es lo peor que le ha pasado
O sea, no sé si lo peor, pero el tipo es tan tóxico en el sentido que... No, o sea, yo creo que viendo la realidad, el tipo siempre fue un empresario de su imagen y tiene creaciones, digamos, que marcaron la historia del cómic, ¿cachai? Eso no se puede negar. Pero hacia adelante llegó un punto en que ya no dejó de funcionar como escritor y se convirtió, En una digamos, zona como en una herramienta en el corporativa. rostro de Marvel, ¿Fue ¿cachai? presidente de Marvel en los 70? Sí, Pero pues, sí, o nominal. sea, sí, fue editor en jefe de muchas revistas, ¿cachai? Luego que dejó su etapa de escritor, aunque seguía escribiendo en todo caso, pero eventualmente se fue retirando y hoy en día, digamos, se convirtió, digamos, en un rostro. Yo eso no lo encuentro negativo, lo encuentro Legión. Legión. Bueno, Legión sirve de productor ejecutivo. La serie está a cargo de Noah Hawley. Él es también creador de otra serie de FX también, ¿la viste? Fargo, sí. Fargo. Y que bueno, que es parte como de esta oleada de series basadas en películas. Sí, Que nos dejaron claro como que bastante aportó. escépticos, porque yo a Fargo no le da, porque Noah Hawley, como se pronuncia, es un tipo bastante, no es la trayectoria como no es tan, se viene haciendo un nombre recién, ¿cachai? Claro. Entonces como ya uno viendo Fargo como que decía, otra serie basada en una película, en una franquicia ya existente, pero la primera temporada como está como basada en Fargo, la de los Coen, que es del 95, Sí, más o menos. 95, pero la temporada ya 2 es otro volada y la 3 son historias distintas. Y la temporada 1 es una adaptación con bastante licencia. Ya, eso es lo que te quería preguntar, digamos, como para antes de continuar. ¿Qué fue lo que, ya, en un principio pensaste que la serie era, digamos, como una adaptación de película, ¿cachai? Una más entre muchas que estaban existiendo en ese momento, ¿cachai? Fueron varias las películas que fueron adaptadas a series. Pero ¿qué fue lo que te hizo decir como, oh, no, no lo es? Tiene un no sé qué, ¿sabes qué es ese no sé qué? Es que, de hecho, es súper complicado hablar de Navajo en ese sentido, porque la forma en la que están contadas la historia, a nivel, no sé si el montaje, pero como el ritmo que tiene la historia, es como si estuvieran contando una fábula. ¿Ya? Y es un tono que yo no había visto en televisión. ¿Ya? Y una forma como experimental, que solo se puede entender. ¿Cachai? Porque me molesta cuando alguien ve una serie y dice, es como una película. ¿Ya? No, pues no es una película, porque la película está contenida a 2 horas. Sí, pues, sí, de hecho el ritmo es muy distinto. De hecho, eso es lo que tienen las series, que los ritmos que manejan, al ser tan extenso, son mucho más placenteros, creo yo, que ver una película. Bueno, en ese sentido, Fargo, para los que no sepan, es una adaptación de una película de los Coen del 95 Sí. sobre una policía en Dakota, creo que es Fargo. Las grandes planicies norteamericanas, como Ya. pueblos chicos, alta nieve, y una historia de policías, básicamente. Ya. La temporada 2 es una precuela y la temporada 3 es una historia independiente, que todas no suceden en Fargo, pero sí en los alrededores. Ok. Y Pero, son, o sea, transforma el pueblo en sí como en una esencia, claro, como Twin Peaks. como que, Twin Peaks. Claro, que la locación geográfica en el fondo tiene como ciudad gótica, ¿cachai? Es como un protagonista. Sí, me gusta a mí ese tipo de... Siento que las series deben tener como título su concepto, ¿me entendí? Como lo que se va... La esencia de toda la serie se contiene en el título. Lo que nos lleva, por ejemplo, a Legión, pues, Claro. que propiamente tal hace referencia, digamos, a, no sé, a este grupo. Legión se puede entender como un grupo de ataque. Jorge, un yo no sé conjunto nada de personas. Legión, explícamelo. Hola, quiero ver Legión. Porfa, Mira, cuéntame antes de cómo es. eso te quería hacer una pregunta. ¿Qué podrías decir de Noah Hawley, el creador de Fargo del que estábamos hablando y que también creó Legión? ¿Qué podrías decir de él como escritor? ¿Cómo lo considera él en su faceta de escritor? Prolífico en el sentido que hace muchos guiones. O sea, para los que no cachen, las series, claro, tienen un showrunner que es como el encargado, que es Sí. un guionista, porque la serie hay que recordar que están gobernadas por las guionistas. En cambio, al contrario de las películas. Y como la palabra, no sé si tiene una traducción, storyteller. Como el relator de historia, Sí, sería la traducción literal, es- pero creo que no tiene una... no hay Es traducción un literal, cargo, realmente, sí. no hay una traducción para el cargo. Único. O sea, el tipo está haciendo algo que yo no había visto. Sí. Y me carga de no tener el vocabulario técnico para poder describirlo. Pero está. No, pero yo creo que en la conversación lo vamos a ir descubriendo, Sí, porque claro. nuestra intención es destripar Legión. Comencemos explicando entonces de qué se trata esto. Claro. Mira, Legión trata entonces la historia de David, un joven que ha sufrido esquizofrenia desde muy temprana edad y termina por tomar la decisión de suicidarse como para apagar las voces en su cabeza.
Durante el primer capítulo descubrimos que ese suicidio fue fallido y David fue internado en una clínica, en un asilo, en un sanatorio mental. Claro, llevan 6 años. Es en ese sanatorio mental que empieza a notar de que las cosas que él ve en realidad no solamente ocurren en su mente, sino que se manifiestan en el plano físico, lo que significa que hay algo especial con David. Ya ocurre que él tiene una facultad que nadie más tiene, y es el poder de manifestar sus pensamientos en la realidad. Esto lo convierte a él en un mutante. Claro, que está inscrito dentro de la franquicia de los X-Men. Creo que el concepto de mutante es tan en sí mismo, lo explica todo, que incluso al no pertenecer a la franquicia de los X-Men ya se entiende lo que es un mutante. Ya es una anomalía en el fondo de persona. En este caso la serie manifiesta la anomalía que es David a través de poderes mentales. Claro, y en el fondo la duda es... Porque de hecho quiero mencionar de que si bien está basada en un personaje de los X-Men creado por Chris Claremont, creo que la serie es lo suficientemente, ¿cómo llamarlo? Se explica a sí misma muy bien como para ser visto por cualquier persona, por una persona que no tenga una relación directa con los X-Men, que entienda que de hecho no es necesario, exacto, no es necesario. Lo voy a mostrar a una abuela. Así que rara, pero no... Pero exactamente, porque a eso quería llegar. Tú mencionaste a Noah Hawley como muy prolífico, y eso es lo que a mí me parece, porque la serie Legión en sí, ya describimos más o menos la premisa del primer capítulo. Más adelante seguiremos describiendo otras cosas, así que estás advertido, oyente. Pero el tema que quiero plantear yo es que el primer capítulo deja la duda de las voces que escucha David. ¿Es su telepatía? ¿O está loco? ¿O las dos? Exacto. Tiene la capacidad Noah Hawley como escritor de hacer perdurar un concepto como lo es la locura. Ocurre que durante toda la serie uno duda mucho de lo que está viendo, porque justamente se sitúa todo dentro desde el punto de vista de David, que es nuestro protagonista, que efectivamente, o sea, además de tener, digamos, una capacidad mutante, también tiene esquizofrenia. Y es un ex junkie, como se llama, es un drogadicto. Claro, de hecho, la esquizofrenia lo llevó a la droga, o sea, todo con la intención de apagar esas voces que hablaban en su cabeza, que no era normal, que se escapaba de lo común. Claro, pero si uno piensa en el David de la temporada 1, en el capítulo 1, es un fracasado, es un paria, es un desecho de la sociedad. Es un tipo que no puede estar en el mundo porque no es capaz de estar en sociedad. Exactamente. Y por eso decide suicidarse. Porque no se rige bajo las normas que uno sabe que son. Y en ese sentido es súper refrescante que no sea realista en ningún sentido. Como en la puesta en escena, por ejemplo en el diseño de producción, te fijas en la locación del manicomio. Es hermoso estéticamente, pero al mismo tiempo, bueno, pulcro, pero digamos representa un laberinto que es una imposibilidad arquitectónica. De hecho, y es porque, como decíamos, la serie se mantiene bajo los parámetros del punto de vista de David. Entonces es bastante común en Legión encontrarte con escenarios que parecen sacados de un sueño casi. Y es todo la arquitectura en el sentido de ideología. Y en el fondo, claro, cómo está construido un hospital psiquiátrico te dice cómo eligieron mantener a la gente a través de una... Y a nivel arquitectónico se relaciona con una corriente que es la arquitectura moderna. Siempre los edificios de Legión son como... no existe lo viejo, ¿cachai? Exacto. Nunca he visto un edificio antiguo en Legión. Exacto. Todo es moderno, puntiagudo, es brillante, sí. Es geométrico. Parte de del arte detrás de Legión apuesta por una fotografía que de colores brillantes. Como decís tú, todo es nuevo. Son como imágenes que sean impactantes, que funcionan como postal incluso. Sí, como muy estilizado, como que en ningún momento pretende ser realista. Y exacto, porque es solamente un reflejo, digamos, de ese estado. Porque, o sea, hay, digamos, reporte, si uno se pone a investigar cómo ha sido el seguimiento de esto, porque toda serie entra en un proceso de preproducción, claro. Y hay registros de esa preproducción. Por ejemplo, cuando Noah Hawley comenzó a escribir los guiones, o sea, quedó estipulado en lo que se llama como la Biblia de la serie,
Claro, que es lo que hacen, es lo que tienen que entregar los guionistas como antes, o los tipos de las teleseries antes de Claro, hacer son la como serie. las normas a seguir. O Claro. sea, la serie se va a tratar de esto, esto es lo que va a ocurrir. Y este es el tono también, Este porque es el tono. Breaking Bad también tiene un tono supermercado, los primeros planos. Claro, exactamente. Pues tiene hay una cosa- manera de contar el las sello. cosas que el sello, que lo va a distinguir de la otra serie. Y en este caso, apostaron por una puesta en escena que representara la esquizofrenia. Tanto Noah Hawley como el actor Dan Stevens hicieron investigaciones acerca de esta enfermedad para tratar de hacer por lo menos eso fidedigno a la realidad. A mí me carga cómo están representadas las enfermedades mentales en esta mierda de película de Ron Howard, El Elemento Brillante. Ya, Como el loco lindo, como ser loco es terrible, pero también es genial. es que cae dentro como de un romanticismo que se tiene a la locura. O sea, no me imagino que ninguna de esas personas estaban solas. Ya, te entiendo, te comprendo. Insisto, es parte de un romanticismo. O esta película, porque si nos vamos a los chilenos, Fuga. generalmente uno llega a escuchar, o quizás me pasa solamente a mí, pero digamos que lo he escuchado en alguna parte. Pero hay cierto como cercanía con la locura. A la gente le gustan los personajes locos, se sienten identificados con ellos, como la rompió por ejemplo el Guasón de Heath Ledger. Yo también estoy loco. El mundo no me entiende. Entonces no hay una visión, digamos, de que eso sea algo como negativo. Legión lo que hace es que te muestra que ese mundo está lleno de miedo. Inseguridades. De hecho, el Inseguridades. personaje de David, entrando más hilando fino en lo que es la serie, es un tipo que a nivel, para los que estén más familiarizados con los X-Men, que yo creo que la gente no va a escuchar, está al nivel de Javier. Claro, Es un mutante lo que se llama el nivel Omega. Ya. Pero él. Que es como el nivel más alto de lo que puede ser un mutante. Y spoiler gigante. Porque David es el elegido, entonces tampoco es un spoiler. Sí. Y él. Yo no tú vas quería entrarme en descubriendo. spoiler, pero los rayos gamma. Tú vas descubriendo sus poderes a medida de que él va descubriendo que sus limitaciones son o impuestas por sí mismo, o impuestas por este sistema narcodependiente de los antidepresivos, de esta sociedad, ¿cachai? Que te oprime a través de la química, porque en el fondo David químicamente está celado, ¿cachai? No puede acceder a sus poderes porque lo tienen en un estado zombie. O sea, y de hecho sus poderes se quieren manifestar porque son algo natural de él. Entonces creo que igual hace como un ancla hacia la realidad en que en el fondo esas personas no están siendo tratadas como deberían serlo. Sí, pero si en el Porque fondo, a David nunca le tratan realmente de qué es lo que pasa. en el fondo los poderes, o sea, un buen poder a mí me gusta que funciona como una metáfora de quién es el individuo. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Lo increíble. La mamá que es que tiene que hacer mil cosas al mismo tiempo, tiene elasticidad, Es flexible, ¿me entendí? Es mucho más flexible la que Violeta que está Guadalajara pasando por la pubertad se hace invisible, es tímida, bla bla bla. Dash, ya. Claro, sí, buen ejemplo. Entonces, los poderes, el poder de David en el fondo es una metáfora de una generación. ¿Mm? De nuestra generación, ¿cachai? No sé si somos millennials en ese sentido, porque... Me costaría decirlo, no sé. Pero una generación que, a diferencia de los baby boomers, que es lo que nacieron a final de la Segunda Guerra Mundial, que para ellos la depresión era un invento. Así que las enfermedades mentales eran ¿cómo se llama? Bueno, y hasta hace poco que en Chile también era así. Yo creo que en la época del 90 nosotros no mencionábamos realmente lo que eran las enfermedades mentales. Claro. Si no, fíjate en los capítulos de Mea Culpa. La mitad de los culpables eran gente con problemas mentales. Claro. Y en el fondo es... ¿cómo lo explico? Es como una visión renovada, creo yo. Porque en el fondo esas historias fueron contadas por una generación que no lo entendían. Entonces fue necesario que una generación que en ese tiempo tenía 20 años, 18 años, ahora son los que les toca contar la historia. Claro. Llegan con su versión. Y en el fondo Legión para mí es una metáfora, no sé si es una metáfora, pero es una representación de esa realidad. Y eso es lo importante. Si en el fondo, en todas las películas de superhéroes, de fantasía, ciencia ficción, son excusas para hablar del presente. Y en el fondo da lo mismo que Cíclope tira rayos por los ojos. Eso no es lo importante. No, pues lo importante es que se tapa los ojos. Sí. Lo que cubre algo. Sí, en el fondo los poderes por sí mismos... Y de hecho cubre lo que lo hace especial. Exactamente. Los poderes por sí mismos... Y ahí te das cuenta que de repente las películas, los cómics de repente... Cuando siento que el héroe está demasiado definido por su poder, pero el poder no define su personalidad, no me interesa.
Claro, es olvidable, desechable, No digamos. me interesa para nada. Pero retomando, por ejemplo, lo que nos compete ahora, que es Legión. Me parece igual interesante lo que dice porque ya hablamos, digamos, como de la propuesta estética, de la narrativa un poco, creo que se entiende igual que toda esta esquizofrenia que nosotros mencionamos en la arquitectura, también se ve reflejada mucho en el montaje, mucho en los diálogos, en cómo está montada la escena. De repente es difícil de creer si lo que estás viendo es real o no. Entonces, lo que me atrae también de Legión es que dentro de esa propuesta igual logra ser como una, digamos, un libro ilustrado, porque tiene esa característica de cómic, que es llamativa visualmente. Pero no como cómic, como el Hulk de Ang Lee, donde te No, aparecían esas me viñetas. refiero que no, pues digamos que cada cuadro, cada encuadre de la serie es una viñeta, los planos están muy bien realizados. Claro, le Igual. ponéis pausa y lo gente cuando más. Exactamente, le ponéis pausa y lo dejé de fotoportada. Claro. Y, queda, y es bonito, pero también Legión escapa solamente a hacer eso. También tiene una historia que, digamos, indaga, digamos, ideas muy profundas, conceptos muy difíciles. Muchas veces los expresa, pero encuentra su manera de expresarlos no solamente a través del diálogo. Te has fijado que Legión está lleno de escenas que son visualmente te están contando algo la sin posición diálogo. del personaje respecto al plano, claro, en el fondo esa es la gracia de trabajar con un medio visual, si en el fondo poner la cámara en cierto lugar. Claro. Es una decisión política, es una decisión valórica, es una decisión artística. Es una definición de identidad, digamos, como es un sello, como lo decía. Y en el decía. fondo, Legión en ese sentido, el sello está súper marcado y eso en el fondo, la forma en que se cuentan, yo no encuentro tan revolucionario como lo fue Watchmen. En el fondo, Watchmen cambia la forma de contar una historia, ¿cachai? En cómic, claro. En cómic, sí. Pero a través de la forma. ¿Me entiendes? Sí, entiendo completamente, creo que tiene la razón. De lo que se llama como la narrativa, que es más experimental. Y va de acuerdo a la... Y es muy genial que en televisión tú ya estés viendo ciertas cosas que ya pasaron en el cine. Como cierta más... abordar estas cosas como de manera más experimental, creo yo, más desafiante, como no tratar al público como imbéciles. Eso yo no encuentro... Porque en el fondo no me gusta la sobreexposición de las películas de acción ahora, donde todo te queda claro a través de unos monólogos súper detallados. Y Legión lo que más sombra es dudas. Y no hablo que sea rebuscada ni difícil de entender, pero creo que ya es tiempo de que al público dejamos de tratarlo como un imbécil. Mira, ¿sí? Justamente a eso un poco quería llegar a lo que te decía yo con la propuesta visual que tiene Legión, porque como bien dices tú, hay escenas en las que Legión busca interpretarse solamente de una manera visual, que es un lenguaje un poco más universal, dejan de lado el diálogo. ¿Ya? A lo que quería llegar es que, por ejemplo, y esto aquí voy a apelar solamente a mis gustos personales, hay 3 géneros que a mí me gustan bastante, siempre me han gustado, me atraen a mí como persona, ¿no? Lo encuentro más fascinante dentro de la ficción, que son el terror, el género de superhéroe y los musicales. Y me impresiona lo que encontré yo, por ejemplo, en Legión, lo que me hizo ver, es como lo que nunca había visto, pero lo que siempre esperé ver, es que mezcla estos 3 géneros. Me quiero detener primero en el género musical. Muchas veces Legión ha encontrado la manera de expresar ideas a través de coreografías y bailes, lo que me parece bastante prolífico, como decís tú, porque la serie incluir siempre... un videoclip en medio de una... exactamente, pues la serie siempre busca encontrar la manera de transmitir que está diciendo, lo que quiere decir, pero a través de distintas emociones. Nunca se mantiene estática, entonces no te aburre, te impresiona con cada capítulo porque con qué van a salir ahora. Me quiero referir exclusivamente a un episodio, a una escena del inicio de la segunda temporada, que es un duelo telepático. ¿Ya? Cuando a Noah Hawley se le presentó, digamos, este desafío, él lo planteó siempre como una coreografía de baile en la que simulen estar en una confrontación, que es finalmente lo que logran, lo que nosotros vemos a David haciendo una coreografía, controlando a la gente que está alrededor de él, claro, para que le sirvan como apoyo, y se enfrenta, digamos, a los villanos de turno. Y en el fondo, ¿cuál es el precedente que tenéis de eso? El doctor Javier poniéndose el dedo en la sien cuando es terrible, o sea, es... Exacto, el tema es que el tipo quería encontrar una manera de representar una pelea que fuese novedosa, y en el fondo pensó que una pelea que donde la violencia se resume a una confrontación, y se preocupó de demostrar eso. La manera en como lo hizo a través de ese baile, de esa secuencia musical, una genialidad que nunca había visto en ninguna otra serie. Como digo, es lo que nunca he visto y siempre esperé ver. Es como que pienso que nunca vaya a ver una película de Marvel
siento que ninguna película actual que tenga que ver con el género de superhéroes va a ser tan valiente como para mostrar una escena así. En el fondo es lo que Doctor Strange puede haber sido. Que haya sido Sí, una claro. hora de la secuencia de alucinación. Y que sea Doctor Strange en el espacio peleando contra monstruos imposibles y Pink Floyd se vuelve a unir solo para hacer el soundtrack. Ese es mi sueño. O sea, quiero ver una película de superhéroes que la gente salga como enojada. Como que no le gustó. Como que se llama 2001, weón. Como que ya pasa el tiempo y se ponga Más que la gente no le haya gustado, siento que tiene que haber un nicho de gente al que se quiere apelar. Qué bueno que mencionaste que se está 2001. construyendo. Qué bueno que mencionaste 2001. ¿Por qué? Porque 2001 fue, claro, fue pésimamente criticada. Sí, pues No le fue bien en taquilla hasta que la pasaron a funciones de noche, en donde la mayoría de los jóvenes que iban luego de haber consumido LSD. Entonces, pero engancharon más con los aspectos visuales de la película y supieron apreciar, digamos, lo que era el fuerte de Kubrick, que eran los aspectos visuales, ¿cachai? De hecho, como recomendación, Legión es muy canábica. Entonces, claramente a eso quería llegar tú. Legión igual es consciente de ello y creo que apela a ese público que por lo menos busca recrear la imaginación, independiente del uso de... Claro, si en el fondo las drogas no pueden ser determinantes. Pero fácilmente, y esto lo digo súper en serio, te podéis volar viendo un capítulo de Legión. Yo, para el final de temporada, son 8 capítulos de la primera, no tenía caños, pues. Y dije, ya, pues es que lo voy a ver, pues, filo. Y me volé solo. Al final del capítulo está... No volado, pero no estaba alterado. Y de hecho la temporada 2 me costó verla por eso mismo, porque te dejan mal los capítulos, en el sentido que logran transmitirte... Explotan un miedo que es real, que por ejemplo quiero citarlo porque Dan Stevens en una entrevista, él le preguntaron por qué pensaba que Legión había enganchado tanto con el público. Y él explicó que en el fondo, como lo decías tú en algún momento, tiene que ver con miedos de una época. Él lo relacionaba así: vivimos en una época llena de paranoia, llena de conspiraciones, llena de miedo e inseguridades. Los líderes que lo llevan son inseguros. Entonces, justamente traspasa, digamos, el sentimiento de una época. Cumple con eso, y que nosotros, a pesar de que vivimos, digamos, en otra realidad al respecto de la realidad norteamericana, creo yo que Legión llega a ser tan universal en el mensaje que quiere entregar, que es fácilmente aplicable a lo que nos ocurra a nosotros. De hecho, nunca se menciona en qué país está, no se habla del gobierno, o sea, se habla como el gobierno. El gobierno, pero claro, no busca ser patriota en ningún momento, como a veces buscan serlo estas películas de superhéroes. Sí. Oye, Jorge, no son patriotas. Ya que llamo... Porque claro, necesitamos pasar un poquito de música para tomar, no sé, un poquito de agua y aclarar un poco la garganta, pero antes de eso me gustaría que nos dejaras con una introducción a un concepto que tú manejáis, que es el respecto del panóptico. Ya. ¿Cómo lo ligamos con Legión? Complicado, ya. El panóptico fue un concepto que ocupó un filósofo francés que se llama Michel Foucault. Él no lo inventó, sí, lo inventó otra persona del siglo XVII. Se me fue el nombre, lo voy a postear abajo. Y en el fondo Foucault tenía una teoría de que hay 3 instituciones estatales bajo las cuales se controla la población. Son las cárceles, los colegios y los manicomios. Porque en el fondo, este tipo tenía una idea de que en el fondo el Estado te controla a ti ya no físicamente a través de un guardia, sino que mentalmente, a través de instituciones. Entonces todas las personas que no entran en la normalidad son llevadas a estas instituciones para ser reformados, para entrar a la sociedad, para entrar a un cuadrado, ¿cierto? Porque en el fondo el colegio, el tema de aprender es secundario, ¿cachai? El tema del colegio es que te sepáis el himno nacional, que sepáis que Diego Portales, que Pedro Valdivia... Cuadrarte. Y que todos estemos pensando lo mismo. Y que gente a un par de kilómetros en Argentina piense en algo distinto. Ya, y volviéndolo al panóptico, quería decirlo porque en el primer capítulo de Legión está explícita, o sea, yo estoy seguro que lo hicieron en base a eso. El manicomio donde le dan las pastillas a David es... Clockworks. Es un recinto cilíndrico al medio de otro recinto cilíndrico más grande. Y lo que dice el panóptico es que en el fondo tú, si estás en el centro de un círculo, puedes vigilar toda el área sin que los tipos que estás vigilando te puedan ver a ti.
Y en el fondo el panóptico es una metáfora, jugó para describir un mecanismo social de control. Y en Legión eso está no explicitado, ¿cachai? Nadie lo dice, pero yo creo que a nivel visual y teórico está ahí, ¿cachai? Justamente porque el rol de David, digamos, en su vida es ser el paria. El Claro. tipo que no sirve, digamos, para cuadrarse. No es útil en ese sentido. Y David lo siente porque es un sentimiento, digamos, transversal dentro de toda la serie, que el hecho de que se sienta un paria, un alejado. Entonces, Diego, ¿con qué tema musical nos va a dejar? Originalmente es de T-Rex, se llama Children of the Revolution, pero tú me has dicho que en la serie, que está dentro de la serie. Formó parte de la banda sonora de la serie. Claro. Entonces nos vamos con T-Rex, Children of the Revolution. Buen tema. Buenísimo tema. Entonces, recordemos de lo que estábamos hablando, les contábamos acerca de la serie Legión. Si bien nosotros les dijimos en un comienzo de que la serie Legión claramente no era necesario verlas, o sea, conocer todo el universo de X-Men para poder verla, insistimos. El universo compartido que está dando ahora, el universo expandido. El universo expandido, bueno, pero en el fondo no es, digamos, que si estoy esperando el universo expandido sobre... de Barbie. Con la médico, la veterinaria. Claro, la Barbie de muchas tierras. Pero ahora creo que igual nos convoca volcar la conversación a los X-Men, al material de fuente. ¿Okay? Que el hecho de que se hagan producciones hasta el día de hoy al respecto de ellos, siempre intenten renovarla para acaparar público nuevo, lleva a pensar ¿por qué los X-Men fueron tan importantes en la historia del cómic? ¿Cómo la rompieron tanto? O sea, para mencionar, digamos, durante los 80, todos conocemos que la carta más fuerte de DC, la editorial que es competencia de Marvel, es Batman. La única serie que competía con Batman durante los años 80 en Marvel, la única que le hacía peso era justamente los X-Men, que siempre buscaban ser un equipo separado de los Vengadores, por ejemplo. Por eso, digamos, crearon esta saga en donde Jean Grey se transforma en Fénix, como para tener a alguien a la altura, no sé, que pueda enfrentarse a Thor, por ejemplo. Necesitaban un ser superpoderoso porque funcionaban aparte. Entonces, ¿por qué los X-Men dentro de todas las creaciones de Stan Lee se distinguen de las demás? Yo creo que, mira, hay que entender, porque los X-Men, que vergüenza no saber la fecha exacta, pero 63. ¿Qué estaba pasando en el mundo en el 63? ¿Cachai? Tenía un mundo de posguerra donde había una revolución cultural en toda parte del mundo, política y económica y cultural sobre todo. Tenéis todas las bandas de rock and roll naciendo, pues, los Beatles, Pink Floyd, los Rolling. En Chile, ¿cachai? Están los Jaivas. Claro. ¿Cachai? Había como toda una revolución, ¿cachai? El socialismo estaba vivo todavía. Había el mayo 68 francés. Entonces, la revolución cubana. Entonces, el miedo, y también el miedo atómico, ¿cachai? La crisis de los misiles del 62. Y el mundo se iba a acabar. ¿Cachai? El fin del mundo era más inminente, ¿cachai? Claro. Como ahora con Norcorea. Digamos, eso es lo que perduró en el imaginario colectivo de todo, en la bomba atómica, que había sido lanzada 20 años antes. Tenéis los conflictos raciales, ¿cachai? Y 20 años nada. Tenéis los conflictos raciales que en Estados Unidos el tema de los derechos civiles está explotando, y entonces yo creo que ahí Stan Lee se basó claramente en Malcolm X y Martin Luther King, que eran... Sí, yo creo que eso igual es declarado, digamos, de conocimiento popular. No es algo... es algo obvio, no estoy diciendo ninguna novedad. Claro que Martin Luther King era el tipo que decía convivamos con, o sea, con negro y blanco tienen que convivir, convivencia pacífica, bla, 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 que es el sueño de Javier. Y Malcolm X, váyanse a la chucha, pues. De hecho, Magneto toma un concepto de Malcolm X, que en el fondo Malcolm X, Malcolm X, ese no era su nombre verdadero, como Muhammad Ali también se cambió de nombre, porque decían que sus nombres de nacimiento eran sus nombres de esclavos. Claro. Y Magneto hace eso, pues. Magneto dice, no soy Erling Leshner, una cuestión así. Soy Magneto. ¿Cachai? Y a la mierda a los humanos, pues. Ay, porque el loco estuvo en un campo de concentración, pues. Ese era su... Y en el fondo, toda esa carga política, por los cómics, por muy infantiles que sean, la tenían, pues. Y los X-Men siempre han sido los parias. Claro, eso, yo creo que justamente eso es con lo que enganchó con el público, porque en el fondo representaban una representación ya, digamos, definitiva del paria. Odiados y temidos, y sin embargo salvaban el mundo, pero no eran reconocidos por ello. No.
Es bacán en los Astonishing X-Men de Joss Whedon cuando salvan cosas y les preguntan, oye, la amenaza mutante, como que la prensa le dicen, oye, ¿por qué estaban acá? Y los Vengadores así le hacen un desfile. Claro, exactamente, exactamente. Qué bueno que mencionaste esa serie, escrita por Joss Whedon, como dijiste tú, que recordemos también es el director y escritor de las primeras dos películas de Avengers. Y De el los cirujano Vengadores. de la liga. Y el cirujano de la liga. Eh, Dr. Frank. el Doctor Frankenstein de la liga. Eh, Hay una escena que también me gusta mucho que creo que refleja un poco la esencia de lo que aspiran a ser los X-Men como personaje, en la que luego de haber pasado por una etapa que escribió Grant Morrison en el que ocuparon trajes negros, ellos vuelven a los trajes coloridos y se preguntan por qué estamos usando trajes, por qué nos vemos tan ridículos. Y fue una campaña de relaciones públicas de Cíclope. Y Cíclope, claro, dice porque somos superhéroes. Y ahora actor de ahora Exactamente, estamos aquí para digamos servir. Y claro, porque los X-Men de Morrison que están basados en la película del 2000 parecen mosqueros, po. O sea, parecen unos locos. Son más intimidantes en Sí, cuanto po, a aspecto. Y sabes que si te ponías a pensar, el concepto de los X-Men es re loco porque a mí me encanta que tengan la escuela de Javier, Ujú. que es como Howard, antes de Howard. Claro. Me encanta que los locos sean profes, ¿cachai? Que desarrollen una ideología y quieran que permanezca en el tiempo. O exactamente. sea, eso es lo Que es interesante. un poco lo que de hace eso. Reed Richards con la Fundación Futuro, que tiene el Ya. edificio Baxter, ¿cachai? Que después empieza en la época de Hickman, cuando el loco empieza a tener como una socialización del conocimiento. Y después hay una etapa de O sea, hecho de McFraction, ¿Ya? Manra, también de Fundación Futuro, que es re potente en el sentido de qué es lo que quiere Reed Richards, ¿cachai? Entonces Javier tiene un sueño ideológico político que lo quiere perpetuar, y es muy raro que los X-Men sean una organización paramilitar como el brazo armado de un movimiento pacífico. Exactamente. Porque te ponen en evidencia, digamos, las contradicciones que se pueden extrapolar fácilmente al mundo en que vivimos. O sea, al continente en realidad, no Nación X. Nación X creo que es una república que ha superado un poco sus problemas. Sí, pues estamos. Sí. Tenemos otros, pero. Tenemos otros justamente, tenemos pero muchos, no. pero ya estamos conocidos. Claro, exactamente. Encontramos una manera de convivir. Sí, creo que el ministro producente. Scott Summers es el ministro de Defensa. Yo no creo que estemos en libertad para todavía hablar de la estructura interna de Nación X. Asustaría, digamos, a los oyentes. Pero bueno, al respecto de los X-Men, insisto, me gusta esa imagen de los parias que siempre dan. Y que en el fondo, como lo decía esto en el primer segmento, cada uno de sus poderes, por lo menos de los X-Men, que son, digamos, memorables y que no son pocos, son pocos, son un equipo. y reflejan muy bien cada uno de esos, manifiestan muy bien en los poderes, digamos, la esencia de un arquetipo, de una persona, ¿entiendes? Porque el cómic de Cíclope solo no funciona. No, O sea, Wolverine funciona, pero. También eso. exactamente. Es bueno verlo funcionar en equipo Y e rotan. incluso justamente iba a ir a eso, la rotación, pues de que es entretenido ver distintas formaciones de los X-Men. De hecho, en la segunda Génesis, cuando se hace cargo Bliss Claremont, y como reinicia una franquicia que ya estaba como de capa caída, es un equipo Benetton, eso es las Naciones Unidas, es súper internacional. Y la segunda Génesis, ¿de cuándo? Es del 70. Claro, Y ahí es cuando entran los X-Men. Están No, en pero ese Krakoa. es de Lin Wayne. ¿Estás seguro? De Len Wayne, Puta, sí. lo siento. De Len Wayne, el Pero- creador ya, de cómics como La Cosa del Pantano, y en su tiempo también fue editor en jefe de Batman. Ahí es cuando entra el Sendero de Guerra, ¿cachai? Claro, entra toda como el- esta diversidad racial Claro, en el el equipo de los Nightcrawler, X-Men. Que era justamente el paso que tenía que dar exactamente, X-Men, fiel a porque en la el esencia fondo, que pretendía entregar. si te ponía a pensar, los de los 60 son jóvenes blanquitos. Claro, claro, pero digamos, encontró la manera de superarse al respecto a eso. Porque- Eso es como lo notable. Y aquí- La segunda Génesis integró, digamos, esa diversidad racial que era Y necesaria. aquí lo podríamos extrapolar a todos los cómics, es que los fanáticos talibanes tienen que entender que estas weas cambian, ¿cachai? De que tenía un presidente negro en Estados Unidos, está la posibilidad de que el Capitán América sea negro. ¿Cachai? Si esto no es estático, ¿cachai? Esto fluye, es una wea multiautoral, es agua, ¿cachai? No es un bloque de cemento que tiene que ser así estático, ¿cachai? Que tenéis que entender. No una suerte de evangelio. No, po. Yo creo que es justamente como lo decías tú, lo que nos gustaba de Legión. Tiene que representar a una época. Claro, Si no de cumple con la misión y el- de querer, digamos, trascender y escribir un capítulo de la historia de hecho, de los no hemos hablado nada de la historia de Legión en los cómics porque no sé si importa.
Al respecto de ver la serie, no, Claro, yo creo no que sé no, si importa, es ¿cachai? una adaptación bastante libre, creo yo. O sea, solamente tomaron ese personaje e Y tam- inventaron un mundo para él. Y yo tampoco hablaría mucho para no arruinar la serie. Claro. Pero lo que importa son los X-Men, qué es lo que representan. Y en el fondo, toda esta pajeo mental, cultural que hicimos, todo este rodeo grande es para decir que Legión es parte de eso. Es Claro, una o sea, representación cultural que habla de la época, ¿cachai? Y tú en el fondo yo creo que podías estudiar una época mediante su ficción. Porque la ficción dice mucho que los libros de historia no dicen. sí. ¿Cachai? Creo que es una apreciación, un análisis que no que escapa, digamos, como a esos registros que son más formales. Exactamente, ¿cachai? Y eso es súper importante. Entonces creo que los cómics, de hecho, al ser más marginales, pueden de repente tener O sea, más libertades. Ya no son tan marginales, comenzaron, digamos, más underground, pero están institucionalizados. O sea, No, pero yo creo que los cómics son marginales en el sentido que, en cuanto a volumen de venta, las películas siempre van a marcar más, la tele siempre va a marcar más. Ah, claro, sí. ¿Cachai? Sí, Tienen en un ese público sentido tienes cautivo razón. y yo creo que por eso existe The Authority. Sí, La Authority, la justamente, película Authority justamente, y sería por, imposible. y por eso tienen los cómics de cierta manera una especie más de libertad Sí. en la manera de relatar la historia. Y creo que se ha extrapolado ahora a Legión, pues ya habíamos comentado de que Legión se escapa, digamos, de los formatos que habíamos visto antes en otras series. Y te dijimos que cómo había reaccionado los ejecutivos De más. con Legión. Sí, como En que el no fondo, los les ejecutivos contó la tienen historia. Tienen que ser buenos visionarios porque tienen que elegir las historias que se van a contar. Al final ellos cortan el queque, ¿cachai? Sí. Porque de, no sé, 7 series hay 100 hueones escribiendo, Sí. ¿cachai? Y quedan clasificados poco. Y en el fondo estos viejos es gente vieja. Sí, en el fondo son gente... Que llevan años en el negocio y Sí, podemos po. asumir que son bastante mayores, o sea, Claro. tienen- Y en el fondo, enfrentarte al futuro. claro. Saber predecir el futuro. Entonces el hueón que agarra dice, ya, Legión, démosle. En cierta manera, podríamos ver igual que no es lo responsable. Mira, a grandes rasgos yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que se acercaron a Noel Haley, los ejecutivos de la Fox, con la intención de ofrecerle una serie, otra serie, que desarrollara además de Fargo. Por lo que tengo entendido, entre los proyectos que le ofrecieron, habían dos series en curso, o sea, dos, digamos, proyectos de serie en curso. Uno era sobre Legión, el hijo de Xavier, lo querían vender así como el hijo de... Gran spoiler. Gran spoiler, lo siento mucho, pero a esta altura yo creo que mucha gente lo sabía o mucha gente ya se esperaba un spoiler. Si Jon Snow de Xavier. Bastardo. Exactamente, un bastardo. Y la otra era un proyecto de serie sobre el Club Fuego Infernal, unos villanos dentro del universo de X-Men. Que se visten como del 1810. Claro, sí, tienen Ahí está el Emma Frost, po, weón. pretenden ser una representación bastante grande de la aristocracia. Cosplay. Cosplay. Ya, pues entonces no a Haley le interesó mucho más el tema de David porque, digamos, podía indagar en aspectos psicológicos que él quería indagar. Pero imagino que cuando los ejecutivos tenían pensado eso, no tenían pensado en la forma. Yo pienso lo mismo, porque realmente, aunque haya aparecido spoiler lo que acabo de decir, la importancia de la serie no radica en el hecho de que David sea el hijo de Xavier. Lo mismo. Exactamente, te hacen guiños a aquello, pero no tienen gran relevancia realmente lo que hizo el padre de David, porque David tampoco lo conoce, como dijo Diego, David es un bastardo. Y no sé, en ese sentido, yo creo que como que el mensaje que podríamos dar es que la gente cambia. Y las expresiones culturales tienen que cambiar con el tiempo. ¿Cachai? Y hay que evolucionar. Y no se trata como de... Sí, hay weas malas. Po. Si en el mundo del cómic tenéis muchas más malas, weas más malas que buenas, creo yo. Pero lo que pasó Ya. con la Thor mujer, pues, que es Jane Foster Stone, Ya. que ardió Troya. Y es como loco, si tenía una candidata presidencial que es mujer, si tenéis presidentes mujeres en América Latina, si la persona más importante, si la persona más poderosa del mundo que es Angela Merkel, a nivel político, que lleva 12 años gobernando Alemania, ¿por qué no puede ser mujer? Sí, es que yo creo que también, como decías, tú tienes que replantearse, digamos, ese tipo de decisiones porque tienen la responsabilidad de reflejar una época. Exacto, ¿cachai? Entonces Y en el tienen fondo, que ser el eco de ello. Exactamente. Y en el fondo los artistas, como decía Alan Moore, Y ¿cachai? justamente Siempre son los buenos que capturan la esencia de la época. Y Sí, traducen, traducen lo que está pasando, po. Los Sí. poetas, po. Si en el fondo, la típica wea del colegio, ¿cómo te enseñan el Renacimiento? Claro. Con Da Vinci.
¿cachai? Que el weón fue Es- capaz de captar ciertos valores culturales del mundo que está viviendo sí, a través del arte. sí, mira, me llama la atención que hayan mencionado a Alan Moore, porque él como escritor, digamos, es un tipo que desde hace mucho tiempo atrás que viene empoderando la figura de la mujer. Prometea, por ejemplo. Prometea, por un lado, no, pero From Hell, ponte tú. Todavía no lo leo, weón. No, Lo pésimo, estoy guardando, Diego. weón. No, es que eso es una recomendación que dejo yo, From Hell. Yo sé que es complicado, pero créanme. Top 10 también el protagonista, ¿no? Top 10 también. Y por ejemplo en cómics como Tom Strong, donde tú pensarías que él es como el protagonista, que es como una mezcla de Superman con el Doctor Fantástico, o sea, con el Señor Fantástico, sí. la mujer de él a tomar. Es que lo que intenta La hija se llama Tesla. el concepto que trata Alan Moore con Tom Strong es el mismo de Lo Increíble, el hecho de que la familia es la fuerte. Y en el fondo a mí me parece mucho más atractivo el personaje de la señora Increíble que el Mr. Increíble. Sí. ¿Cachai? Y en ese sentido no es moda, ¿cachai? No es feminismo, Puta, es la... No, o sea, es que es justamente eso, no es moda, es la voz de un movimiento que se viene gestando hace harto tiempo atrás, pero no tenía, digamos, la atención que tiene hoy en día. Exactamente. Y bueno, atención que, digamos, de hecho, era merecida porque se tenía que hablar de pero esto. tampoco hay que ser tan inocentes porque en el fondo los ejecutivos también huelen esto, ¿cachai? Y quieren sacarle plata a esto. Sí, la película apuestan de la por Mujer eso. Maravilla es una monetización de ese movimiento, ¿cachai? Justamente. Y es bueno o malo, no sé. Yo creo que mientras... Si quieren lucrar, lucren, bueno, pero hagan buena historia. ¿Cachai? Si igual la plata va a estar ahí. Sistema capitalista de mierda, pero al menos producir ficciones bonitas. O sea, por lo menos ser fiel al espectador, ¿cachai? Claro. Y ahí está la duda como de... No sé, por ejemplo... A mí me da miedo que con esto el tema de la compra de Fox... de que en el fondo... Mira, yo no tengo nada en contra de las películas de Marvel, que sean chistosas. El problema es que piensen que todas las películas de cómics tienen que ser así. ¿Cachai? Y no hablo de que sean serias tampoco, hablo de que sean como corresponde. Distintas. Sí, pues. Y yo me encantaría que la Fox haga eso, como hacer películas de género, como con Logan. Claro. Con Nuevos Mutantes. Legión, ¿cachai? Legión es, como tú decías, es terror. Es terror musical de superhéroe. Entonces... Ese es el tema, ¿cachai? Como ir más allá, pues. Como en el fondo lo que fue la invasión británica, ¿cachai? A mediados de los 80, que le subieron el pelo al cómic. Eso, concuerdo contigo. O sea, si bien las películas de Marvel son bastante buenas, de repente se echa de menos como un poco más de diversidad. Bueno, y esa es la función que está cumpliendo Fox, digamos, con haberse acaparado los derechos cinematográficos y televisivos de X-Men. Y sería bueno, por lo menos en mi opinión, que no los soltasen, porque son los que están entregando las películas buenas de, digamos, que le hacen realmente el peso a Marvel. Y estamos hablando de películas tales como Deadpool, y Logan, todos olvidamos que Legión, por los mismo. Vengadores son muy importantes, la Liga muy importante, pero Días del Futuro Pasado es una de las películas más ambiciosas de... Y una, de las más geniales. Sí, es muy buena. Y aprovecha el tema del legado. Sí. En el fondo, este tipo de Marvel hace 10 años que están construyendo su mundo, estos locos llevan 20. Llevan 20, llevan mucho más tiempo. Entonces, pero a lo que quería llegar, por ejemplo, que yo Marvel nunca le voy a perdonar que hayan echado a Edgar Wright. No sea de El Hombre Hormiga. Y espero que se vayan en voladas autorales, como de la película que se viene el Joker, que puede ser un fracaso. Pero como abrir una nueva línea como de... que cuesten 30 millones de dólares. No 500, no. Mira, 400, eso es lo que quiero yo mencionar también al respecto de Legión. Ahora que bueno que lo mencionaste, el tema del presupuesto. Porque estamos hablando de una serie cuya primera temporada se grabó en alrededor de 4 meses. No sé, desde agosto a noviembre del 2016. Claro, sí, se estrenó en el 2017 como en febrero. Y con un presupuesto que... No manejo cuánto es la cantidad, pero digamos que todos sabemos que los estudios no invierten tanto en la serie de televisión como lo hacen con las películas. ¿Cachai? Entonces me llama mucho la atención que los tipos hayan trabajado en tan poco tiempo comparado a lo que se trabajó en una película. O sea, Infinity War estuvo gestándose alrededor de 6 meses. Y es tan poca cosa Infinity War si te ponía a pensar. O sea, a mí me gusta. No, sí es genial, yo la encuentro genial. No, sí, pero a lo que voy yo es que tenés que esperar me llama la atención
de que la gente de Legión, el equipo, con tan poco presupuesto, genere, digamos, una pieza cinematográfica, llamémosla así, porque no se escapa de eso, aunque esté hecha para televisión, que en calidad es mucho mejor. Y que Bien, sí, tienen más tiempo para contar cosas, pero en la práctica, tiempo para hacerlas, tienen menos. Y no es para sonar snob, ¿cachai? No es como, estos películas Marvel de pendejos, ¿cachai? Pero No, o sea, yo no voy a decir nada en contra. Yo sinceramente soy como una especie de reformado. A mí Marvel nunca le tuve mucho cariño. Le agarré más cariño cuando pasó por su etapa después de los Guardianes de la Galaxia. Pero creo que ahora con Infinity War definitivamente me compraron. O sea, yo no tengo nada que decir. Me encanta, me encuentro genial. Yo genial creo que en todos sus aspectos. Yo creo que Infinity War vamos a poder hablar bien un año más. Sí. Ahora estamos todos hiperventilados. De que Sí. de verdad yo creo que las reseñas deberían demorarse. No, y mira, yo sinceramente le he hecho muchas fichas porque siempre está el factor de continuación. Pues. Digamos que, no sé, vamos al caso más histórico, el regreso del Jedi. Ojalá que todos concordemos en esto y no nos enojemos con lo que voy a decir. Pero el regreso del Jedi no se comparó a lo que dejó el Imperio Contraataca. No. Pero es complicado el tema. Podría iniciar más polémica. Dark Knight Rises no se comparó a lo que dejó Dark Knight. Es una basura. Y una especie de nivel artístico y político. Ahora yo sé que todos vamos a estar de acuerdo. Spider-Man 3 no dejó lo que dejó Spider-Man 2. Bueno, nosotros... Tú por edad, nosotros crecimos con Spider-Man de Sam Raimi. Pues. Sí, pues nuestro primer Spider-Man fue Tobey Maguire. 2000, 2003 creo, 2007. Sí, justamente, sí. A propósito de eso, bueno, ya que tenemos la libertad de dar las películas que nos gustan, yo tengo que decir que otra de las películas que encuentro geniales de superhéroes, Spider-Man 2. Sí. ¿Cuántos años debe tener? ¿Unos 15 años? No, sí, yo estaba como en segundo medio más o menos cuando la fui a ver y la encontré genial, me gustó. La 1 sí ya la encontré entretenida, la 2 me voló. A mí me encantó que no estuvieran... Porque también se fue en el rollo del género, ¿ah? Hay una escena que es bastante de terror cuando revive el Doctor Octopus y mata a la gente del hospital que le quiere quitar quirúrgicamente sus tentáculos. Uno de los... Sam Raimi volviendo a su inicio. Uno de los científicos del Doctor Octopus es el coreano de los... Oye, pero lo que me gusta es que en español latino está traducido con una... Todo está listo, doctor. Lo que me gustó es que no están ambientadas en los 2000, son del 60. El Doctor Octopus roba bolsas de plata, de moneda, ¿cachai? Con símbolo de plata y en el fondo es puro Stan Lee, Jack Kirby. Sí, es que una característica que también tiene Legión, que siento yo que comparten todas las películas buenas de cómics, que de cierta manera, bueno, voy a excluir a Días de Futuro Pasado, que es una muy buena película de cómics, pero de cierta manera buscan ser anacrónicas. ¿Te has fijado que Legión también es anacrónico? Mezcla no sé elementos estéticos de distinta época, construyen como un collage estético que es muy bonito, pero que no te da como una certeza de en qué época se encuentran. Y yo creo que para las generaciones futuras, yo creo que hay cosas que envejecen mal. ¿Cachai? ¿Crees que Legión envejecerá mal? No, al contrario. Cierto. Yo creo que por ciertas decisiones artísticas y de ejecución está pensada a largo plazo. Sí, pues, yo igual quiero señalar que, por ejemplo, yo tengo la teoría de que va a pasar con Legión porque me da la impresión de que en el continente no se está hablando mucho de Legión. Entonces, recuerdo que con Breaking Bad ocurrió algo similar. No fue sino hasta la tercera temporada que, digamos, todas las personas se empezaron a poner al día. Digamos, una gran mayoría se empezó a poner al día. Yo la agarré después de que terminó. Pero sí recuerdo que más o menos cuando empezaron a hablar harto de Breaking Bad, incluso conocía gente que la había visto desde antes, pero eran pocos. Entonces tengo la impresión de que eso va a ocurrir con Legión en algún momento. Va a pasar quizás a la mitad de la tercera temporada en que todos se van a empezar a poner al día. Y tengo fe en ello porque como tú le he hecho muchas fichas a la serie, creo que sí está pensada para largo plazo. O sea, tiene una fecha de vencimiento, ¿cachai? Sí, pero en el fondo, a ver, con el final de la temporada 2, no tiene sentido hablar de la historia de la serie porque es mejor que la descubran ustedes. Yo creo que, mira, podemos adentrarnos en spoilers más gruesos, pero antes de eso pongamos un tema musical para preparar a la gente que no quiera escuchar el spoiler. Claro, para que se pregunten a sí mismos, ¿debes de seguir escuchando? Claro, yo creo que ¿debo parar?
el último tercio, hablando en términos narrativos, el clímax va a ser un poco Claro, lo que está pasando. la última frontera. Y pensar hacia dónde va la serie, Ujú. hacia dónde va la tele, hacia dónde va esta industria. Bueno, los dejamos entonces con un tema que también pertenece a la banda sonora de Legión, otro factor que es bastante atractivo dentro de la serie. Corrígeme por favor, Diego, no manejo muy bien la música, pero en Nina Simone ¿Ya? el tema se llama... Oh, no, por sorpresa, pero lo digo al tiro. Bueno, lo decimos a la vuelta. Sí, aquí lo dejamos con el temita. I Feel Good, and I'm Feeling Good, Ya. I'm Feeling Good, I'm Feeling Good de Nina Simone. No sé si escuchan la lluvia. Sí, Está lloviendo hoy día. llegó el invierno para Nación X. Bueno, después El invierno del contenido. el invierno de descontento para Nación X. Luego de esta pausa musical, vamos como en el último segmento ya de lo que queda del programa. Proyecciones, digamos, para esta serie a futuro. Más allá de las que yo te mencionaba, que espero que, digamos, la serie, y creo que la serie se va a volver exitosa ya una vez comenzando su tercera temporada, para irnos de lleno a lo que habíamos prometido. ¿Qué te pareció a ti el final de la segunda? ¿Qué te dice sobre el futuro de Legión? Lo que me gustó de la segunda es que en el fondo, a ver cómo lo explico, se reinventó completamente. En ese sentido es como, siempre las secuelas tienen que tener como el doble, o como, Claro, si en la primera hay un malo, ya como otro malo. Iron Man 3, 50 armaduras. Entonces, Legión yo creo que lo hace un poco más sutil, pero claro, eso, cambiar. Yo creo que la tercera temporada sea algo que nunca me esperé. O sea, como terminó la segunda, yo creo que va. Que sea en el fondo como el volumen de un cómic, ¿cachai? El volumen 1 tiene un tema, pasa a ir a otro argumental. El pasado cuenta, pero exacto. Es otra historia. Exactamente, tiene esa característica cada temporada de Legión que ha resultado ser autoconclusiva. Sí. Digamos, ha cerrado un ciclo, ha cerrado y una tiene historia una general. estructura distinta porque los capítulos no corresponden a los capítulos de la serie. Claro. Tiene capítulos entre medio. Exactamente. Un capítulo de 45 minutos puede tener 2 capítulos. Exactamente, porque hay una inclusión interesante en la segunda temporada que, como bien dices tú, digamos, para hacer el doble de la primera, la aparición de un narrador que te va explicando, digamos, en términos simples, pero bastante entendibles, digamos, bastante sintetizados, lo que necesitamos saber al respecto de ciertas condiciones clínicas diagnosticadas y condiciones psicológicas. No hablan, por ejemplo, del efecto nocebo, no sé cómo se pronunciará, pero que, digamos, al contrario del efecto placebo. Y te hacen comentarios, links, digamos, a estas enfermedades contagiosas mentales que han ocurrido, digamos, en la historia real del continente. Pues. O sea, tenemos como esa fiebre de risa que se generó, no recuerdo en qué país africano, en algún momento de principios del siglo XX, si no me equivoco. ¿En serio? También hay... Bueno, tengo el capítulo de referencia y creo que sí, haber buscado, digamos, después, efectivamente fue así. Y efectivamente fue así. Digamos, dentro de la serie aprovecha o la locura colectiva, la locura todo colectiva, un pueblo asegura haber visto ovni. Exactamente. Pero indaga eso, como decías tú, por un camino paralelo a la serie. Ese narrador está presente, pero no se involucra nunca en la historia. De hecho, yo me acuerdo que en un momento en la serie hablan de un filósofo oriental, una animación, y es Apito. No Apito de nada, porque en el fondo el extracto que ocupan de esta filosofía tiene que ver con el capítulo. Hablan de un mito que igual es bastante conocido pero del Japón, el hombre que despertó pensando que era una mariposa. Exactamente. Ese tipo de salidas que tiene la serie no me las espero y se agradece el riesgo. O sea, que tú tomes un riesgo no te asegura que sea un producto de calidad. No porque algo sea distinto va a ser automáticamente bueno. Pero aquí en este caso se nota que sí. Que y en ese sentido sería bacán que en el futuro multiplicaran eso, que sea cada vez más experimental. Que es lo que, digamos, plantea al final de la segunda temporada, porque replantea al personaje principal, que es David. Lo ubica en otra posición. Claro.
distinta a la que se encontraba desde que comenzó la primera Y yo temporada. creo que siempre las temporadas o las numeraciones nuevas, de lo que sea, o ya sea las secuelas, tienen que sacar al personaje de la zona de confort. Sí, Sí, eso es lo más interesante, ¿cachai? Batman en el espacio. No sé. no, o sea, pero tratar de encontrar los límites de ese personaje en sí. Yo creo que ahora, digamos, a eso llegamos con Legión, de que el personaje de David está llevado a su límite. Con eso termina la segunda temporada. Nos encontramos con un David completamente distinto al David que nosotros conocemos. Y yo creo que Y este nombre, digamos, el concepto de Legión va cobrando más sentido porque, como otro dato, uno se va fijando, muchas veces David termina hablando consigo mismo y se genera otro David con el que mantiene diálogo. claro, como una esquizofrenia más real. Eso fue durante la primera temporada de Legión. Durante la segunda vemos la aparición de un tercer David que da una opinión, digamos, para balancear la opinión de los otros dos David anteriores. Por lo tanto, vamos haciendo una escalada hacia el concepto de legión. Son muchas personas viviendo en un cuerpo. En el cómic, que David tiene un desorden de personalidad en múltiple. el cómic que es súper distinto, ¿te acordáis de una tipa de la patrulla condenada que tenía múltiples personalidades y cada personalidad se expresaba en un poder distinto? No recuerdo específico. Era... que vas a saber todos estos nombres. Ya, pues, el personaje de Legión es parecido. Como que tiene un... ¿cómo se dice? Así como una galería de personajes dentro de su mundo. Claro, y los va sacando a medida que va necesitando ciertas características. Sí. Tiene una legión dentro de su cabeza. Digo, a mí en lo personal me parecen bastante divertidas las escenas en las que David conversa consigo mismo, porque muchas veces se ayuda, a veces se engaña. Es bastante interesante cómo se lleva a cabo ese monólogo y van construyendo cada vez otras personalidades como para dar opiniones distintas. En la temporada 1, como tiene una crisis de pánico, para variar, Dan Stevens, el actor, tiene un acento británico. Cuando le explica, es la parte racional de David que le empieza a explicar el problema de una manera más sencilla. En realidad, las cosas no son así, bla. Y dice que tiene un acento británico. El actor es de Downton Abbey, una serie que muy de señores. Yo él lo vi en una película de Nacho Vigalondo, el realizador español, sí, que se llama Colosal. El pololo de Anne Hathaway. Pololo de Anne Hathaway, y me parece bastante interesante porque igual me gustó ver a ese actor, pero no ver a David. Sí, es lo fome que puede pasar con... Y lo fundamental que tiene que mantener todo actor, que no hacer todos los personajes de igual manera. Ser prolífico en ese sentido. No, una película que también aprovecho de recomendar, a mí me gustó bastante. Claro, como para ir cerrando, como para... Claro, dejar esa recomendación para que puedan ver Colosal con Anne Hathaway en el personaje protagónico. ¿Y cómo se llama el otro personaje protagónico? Jason Sudeikis. Sí, Sudeikis. Jason Sudeikis, Colosal del 2000. El tipo del cómo matar no voy a decir el año, no me lo sé. Pero debe ser del 2016 para adelante. Esa película donde mataron a los jefes. Exactamente. Y Cómo matar a tu jefe, pero la recomendación va para Colosal, del realizador español Nacho Vigalondo, y si les queda gustando, por favor, dedíquense a ver la obra de Nacho Vigalondo y su relación en el cortometraje. Nosotros por generación nos ha tocado presenciar la obra de Vigalondo. Claro, la hemos seguido de cerca porque empezó a surgir en un tiempo que nosotros... Tú me recomendaste el 135 en la mañana. Nos empezó a interesar el cine. Y empecé a ver descubrimos en Nacho Vigalondo un tipo que no hace cortometrajes, o sea, se encuentra un sello, se ve un sello. Y la primera película, Los Cronocrímenes, yo estaba esperando, la primera película de y es genial. Sí. Así como ya va a irnos del tema, así como chao con Legión, ya podemos descarrilarnos. Sí, dejemos recomendaciones, digamos, y una invitación, digamos, a escuchar nuestro segundo capítulo. Claro. Prometemos una temporada corta, pero buena. Claro. Y yo creo que para las dos personas que van a escuchar esto, si ven un capítulo de Legión, uno. Yo ya considero que hicimos algo. Pero recomendaciones, por ejemplo, si les gustó Legión y o sea, si ya la vieron la serie y les gustó el rollo de la telepatía, yo creo que revisar el arco argumental que escribió Grant Morrison de los X-Men, que es una etapa bien larga, pero hay ciertos argumentales donde los poderes telepáticos están graficados a nivel de viñeta secuencial como de manera súper imaginativa. O sea, la operación mental que le hacen a Javier como una cirugía mental está por ponerla en un museo, así como en una galería.
Entonces, bueno, y también lo que hizo Josh Whedon, hay un arco, ¿cómo se llama? Desgarrada, que es el arco de... Astonishing X-Men. Sí, Hablemos los de Astonishing Astonishing X-Men, que es lo que completo, dibujó sí. con John Cassaday, Sí. que es bastante metido con el rollo de la telepatía y mostrar la telepatía como sacar esa imagen del profesor Javier con una onda saliendo de su cabeza, con una mano en el 100, con los No, o ojos sea, si cerrados, estáis ocupando un canal que es visual para transmitir como lo del cómic, tenéis que claro, indagar en eso, o ser... estos orgasmos que tenía Legend Grey la serie de los 90, que solo decía, ¡oh! Y tenía una visión y era como un poco. Bueno, pues, la serie de los 90. Fue un aporte a la mitología de los X-Men. Igual lo masificó, ¿cachai? Claro, es como Batman del 66, po, como llevarlo. Es como Batman del 92 de la serie animada. De hecho, Claro, le hizo la competencia, la única serie de Marvel que le hacía la competencia a la serie animada. También, nuevamente, Batman y los X-Men siempre han tenido como esa rivalidad, podríamos decirle, ser las dos cartas más fuertes de cada una de las ¿tú compañías. creéis que los X-Men son la mejor carta de Marvel? ¿Que no es el Hombre Araña? Está complicado. Es que el Hombre Araña, siento yo, sí, es como el rostro de Marvel, el rostro feliz de Marvel, y por lo mismo se ve involucrado en distintas historias. Los X-Men, por su parte, mantienen la legitimidad que hablábamos desde un principio, que se han mantenido aparte, ¿no? Sí, de hecho me cargaría que no sé por el 2000, cuando la fusión corporativa de Disney con Fox haga. Claro, y mucha gente me ha dicho, oh, loco, el otro año será una película de Wolverine con los Vengadores, porque las fusiones corporativas toman años, porque los aspectos legales, ¿cachai? Una corte tiene que autorizarlo, ¿cachai? Es todo un mecanismo judicial, económico, así, Bueno, súper complejo. Entonces, así, ver a los X-Men con los Vengadores, que a mí me cargaría, yo le daría unos 6 años más, 7 sí, años más. porque igual me agrada ver a los X-Men caminando por un lado aparte, porque como decíamos, apelan más a la diversidad. Claro, y si es que Disney decide funcionar, porque yo creo que en realidad O sea, ya en 2030 voy a tener los Vengadores contra los Rugrats. Ya la Baby Rugrats in V for Vendetta, una wea. Star Wars episodio 13, dándose a un lado oscuro. Una trilogía de los Ewoks, como estas películas, la caravana de. Mira, con respecto a eso, igual Noah Hawley en su momento se pronunció al respecto y hasta el momento lo que él sabe, porque igual es poco lo que estos tipos saben al respecto de las decisiones que se toman, como tú lo estás diciendo, es un proceso largo que no compete a las mentes creativas. Claro. Entonces lo único que aseguró que hasta el momento a él le habían asegurado que la serie iba a seguir contando con ¿Tú su cachai que ese libertad. weón tiene una película de Doom escrita? Pero no Escrita. realizada. No realizada, escrita. Ah, ya. Se la encargaron el guión, el loco lo tiene listo. Ya. Y está paralizado, po, Mm. porque creo que nadie da un peso por los Cuatro Fantásticos. Mm. Pero. Ah, disculpa, te referías al Doctor Doom. Sí, po, al Doctor Doom, po, Oye, sí, a todo esto, escrita la historia, Los Cuatro Fantásticos es un nicho que Fox tiene que revivir pronto. Si no, van a volver a Marvel. Yo le recomendaría mucho leer la etapa Jack Kirby, por ese fotomontaje de la etapa Jack Kirby con Stan Lee, pero ya más cuando entran más en forma, ¿cachai? Después de los primeros números, porque los primeros números a nivel visual no son tan desafiantes, darlo como la saga de Galactus. Oye, ese otro con tema. el soundtrack de Muse, Exogenesis, que Claro, o sea, es una cosa experimental. Son 20 son 20 minutos sinfónicos de Muse, que es una banda de rock pop, como pop británico. Sí, yo creo que la gente está familiarizada con los eso. Cuatro Fantásticos, el potencial psicodélico para hacer una película así. ¿Cómo lo explico, weón? Yo lo haría. No siempre pienso eso. Daba una weá full experimental a lo Legión, weón. ¿Sabes qué, Diego? Me parece que igual es un tema bastante interesante como un próximo podcast plantearse por qué los Cuatro Fantásticos, siendo un nicho tan rico en material, ha sido tan mal llevado en el cine. ¿Cómo es que los Cuatro Fantásticos le ha quedado tan grande al cine? ¿Dónde está la deuda que tenemos de una adaptación de los Cuatro Fantásticos que nos deja a todos contentos? Ese podría ser un buen tema para un próximo. Lo meditaremos. Sí. Lo meditaremos. Y ya buscar que recomienden algo, lo que sea. Creo que había recomendado Colosal, pero si nos vamos por otro ritmo, ¿qué podría recomendar yo? Oh, me pillaste de sorpresa. Ya, yo te voy a dar el tiempo mientras yo lo digo. ¿Qué recomiendo? Tomen agua. Harta agua, manténganse hidratados. Y quiero recomendar un cómic que no tiene nada que ver con lo que hablamos, pero quiero evangelizar así los últimos minutos que nos quedan. Ya que Estados Unidos está en una polarización que lo tiene al borde de una guerra civil,
Creo que les recomendaría el cómic, que voy a dejar el link en la fanpage, no sé cómo vamos a hacer, DMZ, la zona desmilitarizada, Ya, que imagina una guerra civil estadounidense actual. ya. Y el cómic tiene como 10 años, y yo creo que, o sea, no, 7 años, y él es ahora. Se adelantó 10 años lo que Fue está pasando ahora. vanguardista en ese sentido. Las polarizaciones, ¿cachai? Que tiene el país, el tipo de guerra, ¿cachai? Porque no es una guerra de norte contra sur, no son estados, son guerras como de guerrilla asimétrica, y hay todo un movimiento. Bueno, no quiero terminar el cómic, pero es tiene que ver, hago el link con todo lo que hablamos de la política, Ya. en el sentido de que creo que lo que es un cómic de una guerra civil gringa. Yo creo que Sí, me imagino. serie, Pero, ¿qué atractivo podría tener para nosotros que somos una cultura realmente aparte? Nueva York termina convertida en una ciudad del tercer mundo. Ahí Ya. sucede la historia. Sabemos que a los gringos les toca vivir lo que nosotros estamos viviendo. Exacto. O sea, Ya. la historia está contada en Nueva York, que es la zona desmilitarizada, que lógicamente es la zona más militarizada de... Lo podemos leer y saborear una venganza ideológica. O sea, Exactamente. ya. Porque Estados Unidos está en el suelo, y analizan cómo el sueño americano se hizo trizas. Ese es Perfecto. como... y es entretenido porque, como es un cómic, las libertades creativas son mucho más grandes. Me parece una buena recomendación para los que quieran indagar en el cómic. Yo en lo personal creo que voy a volver al tema del principio y recomendaré con toda mi fuerza y mi potencia Legión. Por favor, vean Legión. Oyentes, lean cómics. Esto ha sido una transmisión desde Nación X. Chao, idiotas. No one knows what it's like